Hola chicos, esta semana desarrollaremos contenidos del área de ciencias sociales, identificando y reconociendo diferentes culturas prehispánicas. Culturas prehispánicas. La historia de las culturas americanas antes de la llegada de los españoles se divide en tres periodos. Existen dos teorías que explican estos periodos. Una se basa en la cerámica de los pueblos y otra se basa en la evolución social de los pueblos. Primer periodo, periodo precerámico. Primera teoría. Sus características. Se desarrolló entre el año 10.000 a 2000 a.C., antes del uso de la cerámica. Sus actividades. Al ser nómadas, se dedicaban a la caza y a la recolección de frutos. Sus herramientas eran hechas de piedra. Podemos nombrar los martillos macizos e incluso anzuelos para la pesca. Este periodo se divide en dos etapas, el Pleistoceno y el Holoceno. La etapa del Pleistoceno se caracteriza porque el hombre llega a América a través del estrecho de Bering. La región del altiplano era una zona glaciar. La etapa del Holoceno se caracteriza porque el clima cambia. La región altiplánica se hace habitable y comienzan los primeros asentamientos humanos. Segundo periodo, periodo lítico. Segunda teoría. Sus características. Los primeros pobladores eran nómadas. El clima frío cambió en el Holoceno. Empezó la caza de animales como llamas, vicuñas y guanacos. Sus herramientas de piedra, con puntas de lanzas y otras herramientas de uso cotidiano y de supervivencia. Las actividades. Los varones se dedicaban a la caza y a la pesca. Las mujeres se dedicaban a la recolección de frutos y el cuidado de los niños. En este periodo se formaron aldeas dirigidas por un líder. Cada aldea o clan estaba conformado por 30 personas. Culturas del periodo lítico. Durante esta etapa, los clanes, grupo de aldeas, comenzaron a agruparse y desarrollarse con características propias. Determinaron su estructura social, sus costumbres, las creencias religiosas y otras características. Las principales culturas altiplánicas que se desarrollaron en este periodo fueron Palclán, la Oricocha, Canario, Arenal, Jaiwa, Pacay Casa, Ayampitinense y Vizcachani. Los Vizcachani habitaron el departamento de La Paz, la región del altiplano, con una antigüedad entre 8.000 a 10.000 años atrás. Ellos fabricaron puntas de flechas en piedra, moldeadas a golpes para la cacería. Los Ayampitinense habitaron nuestro territorio hace aproximadamente 8.000 años atrás. Fabricaron jabalinas con puntas de lanza en piedra. Se dedicaban a la caza. Ambas culturas reflejaron sus actividades principales en pinturas rupestres que dejaron en diferentes cavernas. Posterior a estos periodos empieza el periodo formativo. En este periodo se desarrollan las sociedades, se domestican los animales, comienzan los rituales religiosos y la construcción de centros sagrados. Este periodo se divide en tres etapas: la etapa temprana, media y tardía. Periodo formativo temprano. Este periodo se caracteriza y se desarrolla entre los años 1500 a 1000 a.C. Aparece la cerámica, con la fabricación de utensilios de uso diario, de recipientes, vasijas y otros. En este periodo, la alimentación se vuelve más variada. Periodo formativo medio. Este periodo se desarrolla entre los años 1000 a 400 a.C. Surge la cultura chavín. Se mejoran las técnicas agrícolas con el manejo de los cultivos y el uso hidráulico. Su religión es la base de la sociedad. Asimismo, permanece la cerámica con los colores monocromáticos, es decir, utilizan solo un color. El periodo formativo tardío se caracteriza por desarrollar
los tejidos. En este periodo se utilizan varios colores para decorar sus cerámicas. Asimismo, se construyen tumbas para conservar cadáveres momificados. Culturas del periodo formativo. Entre las culturas más importantes tenemos culturas de la zona altiplánica y culturas de la zona de los valles. Zona altiplánica, cultura chiripa, urus y huancarani. Zona de los valles, sauce, tupuraya y omereque. Estas fueron algunas de las culturas más importantes de este periodo. Ahora conoceremos algunas de ellas. La cultura huancarani. Esta se desarrolló en lo que hoy es La Paz y Oruro, muy cerca al lago Popó. Ellos construían casas en forma circular, rodeadas de murallas. Las actividades se dedicaban a la agricultura, el pastoreo de camélidos y la fundición del cobre. Empleaban la llama como un medio de transporte, alimentación y utilizaban su lana para la confección de diferentes tejidos. La cultura urus. Esta se desarrolló cerca del río Desaguadero, en los salares y el lago Titicaca. Sus actividades fueron la navegación, la pesca y la construcción de balsas de totora e islas flotantes. La cultura chiripa. Esta cultura se desarrolló al sur del lago Titicaca y el altiplano. Ellos se dedicaban a la agricultura y actividades lacustres y la pesca. Construyeron almacenes de alimentos con muros dobles y techos de paja. Los desarrollos regionales. Al mismo tiempo, muchas otras culturas se fueron desarrollando. Entre ellas tenemos la cultura chavín. Se desarrolló en el altiplano peruano. Su economía se basaba en la agricultura y en la crianza de animales y el comercio, el cual lo realizaban a través del trueque. Ellos realizaron diferentes esculturas de animales en piedra, representando deidades como ser el jaguar y el águila. La cultura cajamarca. Esta cultura se desarrolló en la Amazonía. Su economía se basa en el comercio mediante el trueque. Sus actividades fueron la textilería y la cerámica relacionada a los dioses. La cultura nazca. Esta cultura se desarrolló en Perú. Ellos diseñaron sistemas de canales de riego para sus cultivos. Trabajaron la cerámica y la textilería. Lograron un gran desarrollo social y económico. Cultura pucara. Esta cultura se extendió desde la Sierra Norte peruana hasta Iquique, entre los años 100 a.C. y 300 después de Cristo. Utilizaban el barro para sus construcciones de forma circular. Trabajaban la cerámica, textilería, dominaron la agricultura y la ganadería. Realizaron grandes centros ceremoniales, fabricaron instrumentos musicales. Su principal producción fue la oca, papa y maíz. Criaban llamas, alpacas, vicuñas y guanacos. Su principal construcción fue la pirámide de Calasaya. La cultura tiahuanaco. Fue una de las más importantes de la América precolombina. Abarcó un extenso territorio que ahora ocupa Bolivia, el norte de Argentina, el norte de Chile y parte de Perú. Esta cultura perduró por más de un milenio. Dio origen a las más reconocidas culturas andinas. Entre ellas podemos mencionar a los incas. Mediante la influencia de su cosmovisión, su arte quedó en expresiones culturales de muchos pueblos dentro y fuera de su imperio. Culturas altas del Perú como Nazca y Huari mostraron sus influencias en restos arqueológicos. No se sabe las razones por la cual desapareció esta cultura. Pudo deberse a una gran sequía o inundación que debilitó el imperio e hizo que sus comunidades se desintegraran. Periodos de la cultura tiahuanacota. La historia y el desarrollo de Tiahuanaco se divide en 3 periodos, que son el periodo aldeano, que abarca desde el año 1580 a.C. hasta el 43 después de Cristo. Este se desarrolló como una aldea a orillas del lago Titicaca. Vivían en pequeñas casas como cimientos
con cimientos de piedra y muros de adobe. Ellos cultivaban la papa y la oca. Asimismo, domesticaban llamas y obtenían carne, lana y las utilizaban como un medio de transporte. El periodo urbano abarca desde el año 43 hasta el 700 después de Cristo. En este periodo ocurre la transición y expansión de la aldea a la urbe. Manejaban el tallado en piedra y la construcción de canales y sistemas de contención en sus actividades agrícolas. Los excedentes agrícolas se comercializaban a través del trueque con etnias vecinas. Se crearon templos y consagraron lugares de adoración. El periodo imperial, desde el 700 hasta el año 1200 después de Cristo. La ciudad de Tiahuanaco aumentó su poder en el altiplano, los valles, la costa del Pacífico, el norte de Chile y el noreste de Argentina y el sur de Perú. En este periodo se expande el control de los territorios agrícolas y el poderío militar, gracias a un ejército disciplinado y armado con material bélico de bronce. Actividades económicas de los tiahuanacotas. En el periodo aldeano, los microclimas y la abundancia de agua permitieron el desarrollo de la agricultura. Sus cultivos principales eran la oca, maíz, quinoa y la papa. Criaban alpacas, vicuñas, guanacos y llamas para transportarse y asimismo aprovechaban su carne y su lana. Asimismo, surge el comercio de productos con otras regiones. En el periodo urbano, se mejoraron las técnicas de los cultivos, implementando los sucacoyos, que son plantaciones de campos elevados separados por zanjas para retener el agua de la lluvia y aprovecharlos en épocas de sequía. Se obtuvieron excedentes agrícolas, que eran comercializados a través del intercambio de productos mediante el trueque. En el periodo imperial se mejoró los adelantos técnicos y prosperó el comercio entre las regiones. Asimismo, desarrollaron conocimientos en la arquitectura, la geometría, matemática, astronomía y meteorología para elegir sus épocas de siembra y cosecha y para realizar sus sorprendentes edificaciones. Organización social y política. La sociedad tiahuanacota se dividió en distintos grupos de poder y clases sociales. En el periodo aldeano, el grupo social con poder se hacía responsable del desarrollo y el cumplimiento de las actividades económicas de la aldea. En el periodo urbano, hasta la decadencia del imperio, la organización social se hizo más compleja. Los campesinos se encargaban de las labores agrícolas, ganaderas y la pesca. Ellos formaban la base de la pirámide social. Los artesanos eran los ceramistas, orfebres, constructores, talladores y todos los que tenían algún oficio. Estos se encontraban en un nivel superior al de los campesinos. En la cima de las clases sociales estaba la élite gobernante y sacerdotal, cuya función era la de planificar, dirigir y supervisar las obras y el culto religioso. La organización política de Tiahuanaco fue de carácter estatal. Se extendió su dominio sobre las aldeas aledañas al lago Titicaca. Su poder se concentraba en la ciudad de Tiahuanaco. El Estado era encargado de dirigir y organizar la civilización. El Estado era dirigido por la aristocracia reinante, integrada por los jefes guerreros, funcionarios de gobierno y sacerdotes. La ciudad sagrada de Tiahuanaco. Tiahuanaco es el mayor centro religioso y de mayor peregrinación en los Andes. Su planificación y construcción fue una de las más innovadoras para su época. Su arquitectura se caracterizó por poseer construcciones con orientaciones astronómicas, como ser Calasasaya, el templete semisubterráneo, la pirámide de Acapana, la Puerta del Sol y Pumapunku. Por sus características permiten ver la importancia de la ciencia para esta cultura. En el periodo urbano surgieron otras ciudades importantes que también poseían patios hundidos, plataformas y monolitos, como ser Kunku, Huancani,
Lucurmata, Ojé y Pachiri. Manifestaciones artísticas. Tiahuanaco fue un imperio altamente religioso. Sus construcciones, cerámica y confecciones textiles representan estas creencias. La arquitectura se representa en obras monumentales como edificios, templetes, templos y pirámides, estos ubicados en ciudades importantes. Por ejemplo, podemos nombrar el Templo de Calasasaya, la Puerta del Sol, Pumapunku, el monolito Ponce y el monolito Benet. Tiahuanaco posee monolitos que son estatuas labradas en una sola piedra de gran tamaño. Muchas de ellas pueden llegar a medir hasta más de 8 metros de altura. Estas tienen grabados que representan símbolos religiosos. La cerámica se caracterizó por la elaboración de los querus. Los querus eran vasijas con variedad de figuras y colores, como ser el rojo, ocre, negro y blanco. Para las ceremonias religiosas se elaboraban querus de madera o arcilla con las cabezas de animales sagrados, como ser el puma y el cóndor. Posteriormente aparecieron los huacos retratos, que eran vasijas con rostros humanos. La producción textil tenía como materia prima las lanas de la llama y la vicuña. Los textiles eran empleados con diferentes finalidades sociales, económicas y funerarias. Una de las piezas más importantes era el gorro polícromo, con 4 puntas, utilizado por la élite gobernante. Espero que te haya agradado este tema y lo repases nuevamente. Muchas gracias por su atención.